Saludos cordiales. Nos encontramos nuevamente en el postdoctorado en línea para la gloria de Dios de la Universidad José Martí de Latinoamérica, titulado dicho estudio, Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Nos encontramos en el módulo 8, el último módulo de esta segunda corte de el postdoctorado creado por el doctor Rigoberto Pupo. Sí, estamos estudiando el ensayo y su discurso hermenéutico complejo. Ya hemos realizado la asignación 1, que ha dado un bosquejo general después de que vimos algunos videos y toda una cantidad de materiales. Nos hemos entramado en el tema complejo cultural y profundamente ecosófico del ensayo. Ahora vamos a caracterizar los rasgos de los ensayos como género literario. Vamos a conseguir algunas diferencias respecto a otros géneros. ¿Y por qué digo algunas? Porque es que más adelante, también en la asignación 5, el doctor Pupo nos interroga sobre las diferencias del ensayo respecto a otros géneros. Entonces vamos a ir entramando algunas ideas al respecto. Quiero declarar ante todo el que pueda ver esta presentación en forma de video o en forma de presentación en PowerPoint o en alguna forma u otra manera digitalizada, que todas las imágenes que uso del internet son solo con fines didácticos. Además, que todas las páginas web y demás textos que se utilizan son citados. Bien, voy a pasearme por los rizomas para ir caracterizando los rasgos del ensayo del género literario en ese ensayo académico, esas diferencias con otros géneros literarios y las referencias. En tanto caracterizo los rasgos del ensayo como género literario, uso algunas láminas de PowerPoint que se pueden descargar gratuitamente de la red, que tienen colores y sugestiones bastante atenientes al tema del ensayo y que nos incitan a pensar en la no regularización, para la gloria de Dios, del ensayo en toda la época de la historia. Aun cuando se ha intentado decirle al ensayista cómo hacer un ensayo, no ha caído el ensayo en los tentáculos de las ciencias para ser regularizado y mecanizado, porque si así ocurriese, dejaría de ser un ensayo. Eso ha hecho que, no estando pendiente de complacer las técnicas del método modernista, postmodernista, colonial, nos hagamos un ensayo subjetivo de alto nivel, muchas veces más importante en tanto el sentido que nos produce en nuestra complejidad de nuestro ser, principalmente en nuestro espíritu, nos emociona por lo que nos hable el ensayo. Y ese ensayo como género literario es en el que en el fin estético, dice la página de los ensayistas, surge entrelazado de un proceso reflexivo sin sacrificarse el uno al otro. El ensayo muestra las ideas en el proceso de su formación, por lo que el juicio que se articula es tan importante como el proceso mediante el cual se conciben y organizan las ideas. Como todo escrito, nace en tensión con el ambiente cultural en que se concibe, pero busca trascenderlo al nacer, al hacer del ser humano punto de partida y destino a la vez. El ensayista procura acercarse, alejarse del dogmatismo para ir a aportar hechos del pensamiento, ideas de su gestación, invitación implícita o explícita, y el lector quiere participar y busca reflexiones con su propio pensamiento. Por ello, ¿qué quiere decir entonces que el ensayo está escrito desde diferentes perspectivas literarias? Bueno, que el ensayo, y nos adelantamos, es profundamente complejo, porque ayuda a construir desde un género natural, cuyo objetivo
principal es la persuasión en la comunicación con construcciones históricas, podemos estudiar el ensayo considerando sucesivamente sus características desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva del texto y desde la perspectiva del lector, las características que se anotan en esa imagen que vemos entrelazada, en la cual hacer un ensayo ha sido una... Y es que Enrique Ardenson Invert decía que los ensayos no son balbuceos de una lengua no aprendida, no son los primeros pasos de un camino que otros, los autores de tratados, tesis, disertaciones y discursos ya han recorrido hasta el final. Ni balbuceos ni primeros pasos fueron las páginas de Montaigne, padre del ensayo. La historia del ensayo no nos muestra un limbo de indecisos o aprendices, sino una ruptura asamblea de espíritus que se sienten seguros, ingeniosos y cabales. Recordemos el ensayo a Emerson en las cartas a Nueva York. Cuando muere Emerson, recordemos los diálogos de Platón conmemorando el arte de discernir dialógica y dialécticamente de Sócrates. Y es que ese texto en prosa, escrito de manera sencilla, de temática libre, va a un gesto discursivo que nos gusta situar en el origen de la modernidad, pero que en el discurso del método René Descartes compone un verdadero ensayo filosófico al poner la figura del yo en una serie de partes que abordan diferentes tópicos. Solo nos hace ver que la decisión de distinguir entre ensayistas y filósofos es una desmesurada más de las tantas que posee las arbitrariedades totalitarias que ven en la atribución de las verdades el ejercicio de poder. Sí, lo comenta nuestro escritor Eliseo Lara Órdenes cuando se clasificó a René Descartes como matemático y filósofo, más no como ensayista. Pero si revisamos el discurso del método, vemos que es un ensayo pródigo. Y es que cuando Michel de Montaigne escribe sus ensayos, dice Eliseo Lara Órdenes, se encuentra y decide ponerse como centro, evidenciar el ejercicio de su razón y declararle al lector sus pretensiones. Con ello hace un gesto no solo ético y político, sino también filosófico, contra toda mirada universal y totalizadora de un acto demostrativo de los límites de la razón, que se materializa una escritura fragmentaria. No es el todo, sino una multiplicidad de las partes que componen su trabajo. Cuestión que en epistemología, para el caso de la ciencia, recién viene a ser puesto en discusión, en el que Popper y el falsacionismo, aun cuando ya Kant lo había formulado en la crítica de la razón pura. Por ello, nuestro doctor Rigoberto Pupo nos habla de que el ensayo como literatura de la idea es en sí mismo búsqueda y creación. Es un discurso que busca y crea en su pluralidad aprensiva, que no dispone ni impone, sino propone. Es una de las frases legendarias que siempre el doctor Rigoberto Pupo está diciendo, repito, que no dispone ni impone, sino propone, y hace uso de todas las formas necesarias del lenguaje en la búsqueda del sentido. Y en la página de Ecurec nos habla de que ese género literario didáctico de la forma libre que defiende un punto de vista personal sobre un tema cualquiera, que puede ser humanístico, filosófico, religioso, cultural, social, político, sin contar con... Y es que en esas características de ese ensayo académico, nosotros nos conseguimos que es un tipo de composición que está escrita en prosa. Un ensayo académico analiza, interpreta y evalúa un tema. Ya en la asignación 1 habíamos hablado un poco al respecto. Y en otras palabras, el ensayo académico intenta resolver un problema por medio de argumentos. Quisiera decir en este momento que por más que las calificaciones parecieran ejercicio de poder entre el que es académico, el que es de la ciencia, el que es argumentativo, nadie puede negar el valor intrínseco, educativo, subjetivo que mueve un ensayo. Este tipo de texto
En el caso académico trata de responder una interrogante, respaldar una tesis por medio de la argumentación o exposición, como también motiva el pensamiento crítico de quien escribe este artículo, y ya que incita al lector a buscar un problema y su posible solución. Y es que entre las características de ese ensayo académico, les recuerdo que estamos en la asignación número 2, nos conseguimos que varían según los requerimientos, y todo esto lo hemos revisado muy bien en el video que nos ha suministrado el doctor Pupo. Esas características de ese ensayo académico varían según los requerimientos del modelo de cita y referencia que se viene usando. Sin embargo, como característica general tenemos que todo ensayo académico hace uso de un lenguaje formal, se escribe en tercera persona del plural y con voz neutra, posee un contenido relevante y bien documentado, así como muestra una opinión propia pero justificada de otra fuente, y finalmente entre 10 y 15 cuartillas de extensión, en la que ese ensayo requiere introducción, cuerpo, conclusiones y referencias bibliográficas. Y es así que esta información ha sido extraída de la fuente que aquí les señalo, escrita por Ruth Valeria. Y es que en ese ensayo hipertextual conseguimos que en las características de un ensayo académico hay un carácter expositivo y argumentativo, y es un medio que permite al autor demostrar su hipótesis o su postura respecto al tema a tratar, el cual buscará demostrar o refutar a través de una secuencia argumentativa. En el contexto académico y dado su libertad inherente, el ensayo presenta ciertas características para diferenciarlo de otro tipo de textos y espacios formales a los que está unido, especialmente en el ámbito académico, que podría ser resumen, reseña, monografía, artículos de investigaciones o tesis, novelas. Aunque históricamente el género del ensayo se caracteriza por su libertad personal, formal, y en el caso de la escritura de los ensayos, en ese ámbito académico, se establece una serie de requisitos que deben cumplir, y que uno de ellos es la necesidad de señalar claramente cuando se muestra un trabajo que usamos en su apoyo argumentativo. Por lo tanto, en el caso del ensayo académico, es necesario señalar claramente cuando recurrimos a las ideas u opiniones de otros autores mediante el uso de la paráfrasis o la cita textual, por lo cual es necesario recurrir al uso de un aparato. Y es que en esas funciones que tiene ese ensayo académico, en la página de Ruth Valeria, en ese blog, el ensayo desempeña un papel importante, dice la investigadora, dentro del académico. Es considerado un buen recurso para la evaluación de un conocimiento adquirido por los estudiantes, y muchos profesores eligen este tipo de texto por ser ideal para evaluar. Este tipo de texto es bastante flexible y se puede aplicar a todas las áreas de estudio e investigación. Y las diferencias entre los ensayos y otros géneros literarios, que ya hemos venido hablando de ellos, vamos a volver sobre él. Conseguimos en esos géneros literarios, que son muchísimos y que cada día vierten más sobre el pensamiento y sobre lo que se viene haciendo en las nuevas épocas, la nueva época tecnológica, es que allí en Camelo conseguimos en ese libro unas diferencias de esos géneros literarios en un esquema panorámico, en un criterio formal, ese género literario, categoría, que se puede clasificar una obra literaria desde el punto de vista formal. Entonces ya sabemos que el ensayo es una exposición en prosa de un tema de algún saber, pero la narrativa es donde un narrador cuenta una historia real o ficticia, mientras que el artículo es un escrito periodístico que también puede ser científico, en el cual se opina sobre un tema y que hay una metodología, por supuesto, dada,
Y en el teatro hay una escena de acción real y en la poesía hay obra escrita en verso libre o en prosa poética. Y bueno, de las referencias a esta asignación un poco corta que hemos revisado y que más adelante vamos a afianzar un poco más, entonces ya hemos dado esas características y algunas diferencias que tenemos un poco más adelante. Aquí tenemos respetando el derecho de autor, las obras de Montaigne, de Rigoberto Pupo, de María Luz López y Vitier Medardo y todas las páginas web que hemos entonces utilizado. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes que me toleran siempre el amor y la sabiduría con todos nosotros y grandes bendiciones. Seguimos adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.